Buenos días y bienvenidos a Solucionando tus Problemas. Vamos a resolver el siguiente ejercicio. Representar gráficamente la función f de x igual a x cuadrado menos 4 partido de x cubo. Para representar cualquier función, lo primero que necesitamos son unos ejes. Por ejemplo, estos. Y ahora debemos dar una serie de pasos para extraer el máximo posible de información que nos permita intuir, esbozar cómo será la gráfica de la función. Para ello, escribimos en primer lugar la función. La función es igual f de x cuadrado menos 4 partido de x cubo. El primer paso para dar, el paso número 1, es el dominio. El dominio de una función son todos los valores x que puede tomar la función. Como nuestra función es una fracción de polinomios, el dominio será todo r excepto aquellos números que hagan que el denominador sea 0. En este caso, tengo que encontrar qué números hacen que el denominador, que es x cubo, son 0. Me queda una ecuación, x cubo igual a 0, que tiene una solución muy sencilla. X igual a 0. Si x vale 0, el denominador es 0. Por tanto, todos los números reales, excepto el 0, son parte del dominio. Podemos terminar diciendo que el dominio de nuestra función f de x es igual a todos los números reales menos el 0. Por tanto, en el 0 la función no está definida. Escribimos esta línea punteada para señalar que aquí la función no está definida. El segundo paso que debemos de dar son los cortes con los ejes. Es decir, buscaremos los puntos en los que la función corta al eje x y los puntos en los que la función corta al eje y. Empecemos, por ejemplo, con los puntos que cortan al eje y. Puntos de corte del eje y. Para ver cuáles son los puntos de corte en el eje y, tenemos que hacer x igual a 0. Entonces, deberíamos de calcular cuánto vale la función para x igual a 0. En nuestro caso es imposible, porque en x igual a 0 la función no está definida. X igual a 0 no es parte del dominio. Por tanto, no podemos hacer esto. La función no corta al eje y. Por tanto, no hay cortes con el eje y. Vamos a encontrar ahora los puntos de corte en el eje x. Para ello hacemos y igual a 0. Si y vale 0 significa que f de x es igual a 0, porque f de x es y. Si f de x es igual a 0, f de x es igual a x cuadrado menos 4 partido de x cubo. Nos queda una ecuación, esta de aquí. Para resolverla, por ejemplo, pasamos el x cubo a la izquierda multiplicando. Y nos quedará 0 por x cubo igual a x cuadrado menos 4. 0 por x cubo es 0. De modo que nos queda 0 será igual a x cuadrado menos 4. Si paso el menos 4 a la izquierda, queda que 4 es igual a x al cuadrado. Y si ahora tomamos raíces, nos quedará raíz de 4 es igual a la raíz de x cuadrado. Este cuadrado cancela con la raíz, de modo que nos queda raíz de 4 tiene dos soluciones, más y menos 2, igual a x. Estos son los dos puntos, tanto x igual a 2 como x igual a menos 2, en los que la función corta al eje x. Podemos dibujar, por tanto, esos dos puntos. Estos de aquí. La función pasa por el punto 2, 0 y menos 2, 0. El tercer paso que podemos dar se puede llamar positividad, negatividad. Pos-ne. Vamos a ver en qué zonas la función es positiva y en qué zonas la función es negativa. De esa forma delimitaremos las zonas por las que no pasa la función. Para eso tenemos que hacer uso de la recta real. Escribimos la recta real. Y en ella ponemos todos los puntos que no están en el dominio, en este caso solo es el 0, y todos los puntos que corten el eje x, que hemos visto que eran menos 2 y más 2.
De esta forma se nos queda la recta real dividida en 4 intervalos, de menos infinito a menos 2, de menos 2 a 0, de 0 a más 2 y de más 2 a más infinito. Se trata, por tanto, ahora de tomar un número en cada uno de esos intervalos y sustituir para ver si la función es positiva o negativa en ese intervalo. Recordamos que la función es igual a x al cuadrado menos 4 partido de x al cubo. Tomamos un número en el primer intervalo, a la izquierda de menos 2, por ejemplo, el menos 3. f de menos 3 será igual a menos 3 al cuadrado menos 4 partido de menos 3 al cubo. Abajo tengo un número negativo. No me importa cuánto da, solo me importa el signo. Por tanto, solo me tengo que fijar en el signo del denominador y en el numerador. El denominador es un número negativo elevado al cubo, por tanto, obtendremos un número negativo. Y en el numerador obtendremos 3 al cuadrado 9 menos 4 positivo. Más entre menos, menos, por lo que a la izquierda del menos 2 la función es negativa. Lo podemos escribir aquí arriba. Tomemos un número ahora entre menos 2 y 0, por ejemplo, el menos 1. f menos 1 será igual a menos 1 al cuadrado menos 4 dividido de menos 1 al cubo. Al igual que antes, el denominador es negativo, porque es un número negativo elevado al cubo. Y en el numerador tendríamos menos 1 al cuadrado es 1, menos 4 negativo. Por tanto, menos entre menos es más. Entre el menos 2 y el 0, la función es positiva. A la derecha del 0 y a la izquierda del 2, por ejemplo, el 1. f de 1 será igual a 1 al cuadrado menos 4 dividido de 1 al cubo. En este caso el denominador es positivo, porque es un número positivo elevado al cubo. El numerador 1 cuadrado 1 menos 4 negativo. Por tanto, tendremos menos entre más negativo. Entre el 0 y el 2 la función es negativa. Y finalmente, a la derecha del 2, por ejemplo, el 3. f de 3 será igual a 3 al cuadrado menos 4 dividido de 3 al cubo. El denominador es positivo porque es el cubo de un número positivo y el numerador 3 al cuadrado 9 menos 4 positivo. Más entre más positivo. Por tanto, a la derecha del 2 la función es positiva. Recapitulemos, a la izquierda del menos 2 la función es negativa. Significa entonces que para cualquier x más pequeño que menos 2 es imposible encontrar la función en este intervalo, porque en todo este intervalo la función es negativa, estará aquí. Entre el menos 2 y el 0 será positiva, por tanto será imposible encontrar la función en esta zona. Entre el 0 y el 2 será negativa, por tanto será imposible encontrarla en esta zona de aquí, y a la derecha del 2 la función siempre es positiva, por tanto es imposible que la función se encuentre en esta zona de aquí. Sombreamos en azul las zonas prohibidas, digamos. Para el cuarto paso, vamos a buscar las asíntotas de la función. Hay 3 tipos de asíntotas: verticales, horizontales y oblicuas. Empecemos, por ejemplo, por las verticales. Verticales. Las asíntotas verticales se hacen calculando el límite cuando la función tiende a los puntos que quedan excluidos del dominio. En este caso, solo hay un punto que queda excluido del dominio. Tendríamos que hacer, por tanto, el límite cuando x tiende a 0 de f de x. Eso es igual al límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 4 partido de x cubo. Eso será igual a 0 menos 4 partido de 0. Menos 4 partido de 0 queda más o menos infinito. Tendremos que calcular los límites laterales. Comencemos, por ejemplo, por el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de f de x. Tomamos, por tanto, un número que esté cerca del 0 pero por la izquierda. Por ejemplo, el menos 0,1 al cuadrado menos 4 partido menos 0,1 al cubo. Y de nuevo nos interesamos únicamente por el signo.
En el denominador, al igual que antes, tenemos un número negativo al cubo, tendremos un número negativo. En el numerador tendremos 0,1 al cuadrado, que es un número positivo pero pequeño, que al restarle 4 nos queda negativo también. Por tanto, menos entre menos, más infinito. Por tanto, cuando me acerco al 0 por la izquierda, la función tiende a más infinito. Ahora hacemos el límite por la derecha. Cuando x tiende a 0, por la derecha. Esto es un más. De la función f de x. Igual que antes, cogemos un número próximo al 0, pero por la derecha. En este caso, el 0,1. 0,1 cuadrado menos 4 partido de 0,1 al cubo. En este caso, el denominador es positivo, porque es un número positivo, al cubo. Y el numerador es un número pequeñito al cuadrado, que es un número más pequeño aún, menos 4, por tanto saldrá un número negativo. Menos entre más es menos, por tanto menos infinito. Significa que a medida que me acerco al 0 por la izquierda, la función tiende a menos infinito. Dibujamos entonces las flechas que indican que en el 0 hay una asíntota vertical. Pasemos ahora a las asíntotas horizontales. Las asíntotas horizontales se calculan calculando los límites de la función cuando x tiende a más y menos infinito. Por tanto, si calculamos el límite cuando x tiende a más infinito de f de x, será el límite cuando x tiende a más infinito de x cuadrado menos 4 partido de x cubo. Es el límite, eso es un límite en el infinito de un cociente de polinomios. Os enlazamos aquí el enlace por si alguien no sabe hacer estos límites. En este caso, el límite da 0, porque el grado del numerador es menor que el grado del denominador. Significa, por tanto, que a medida que x se hace muy grande y positiva, se acerca más infinito, la función tiende a 0. Calculemos ahora el límite cuando x tiende a menos infinito de la función f de x, que es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x cuadrado menos 4 dividido de x cubo. Al igual que antes, como el grado del numerador es más pequeño que el grado del denominador, tenemos que ese límite es 0. Por tanto, a medida que la x se hace grande y negativa, la función tiende a 0. Escribimos, por tanto, las flechas que indican que el eje x es una asíntota horizontal. Quedarían finalmente las asíntotas oblicuas. Pero hay una regla. Solo hay asíntotas oblicuas cuando el grado del numerador es un grado mayor que el grado del denominador. En este caso es justo al contrario, por tanto, no hay asíntotas oblicuas. No nos preocupamos de ellas. El siguiente paso, el quinto, sería los máximos y mínimos, que coincide, o que se puede calcular en el mismo paso, crecimiento y decrecimiento. Para ello debemos calcular la derivada de la función. Recordamos que la función era igual a x cuadrado menos 4 partido de x al cubo. Tenemos que calcular la derivada de esta función. Para aquellos que no saben derivar este tipo de funciones, enlazamos aquí un vídeo en el que explicamos cómo se hace. F' de x será igual. Es un cociente de polinomios, por tanto, hay que usar la regla del cociente. Derivada del de arriba, 2x, por el de abajo sin derivar, x cubo, menos la derivada del de abajo, 3x cuadrado, por el de arriba sin derivar, x cuadrado menos 4, dividido del denominador, x cubo, al cuadrado. Hacemos las cuentas, 2x por x cubo, 2x cuarta, menos 3x cuadrado por x cuadrado, 3x cuarta, menos 3x cuadrado por menos 4, menos menos más, 3 por 4, 12, x cuadrado, dividido de x a la 6. Eso es igual a menos x cuarta
más 12x cuadrado partido de x 6. Podemos sacar factor común x cuadrado, de modo que nos queda x al cuadrado que multiplica a menos x al cuadrado más 12 partido de x a la sexta. Por otra parte, podemos poner x a la sexta como x al cuadrado por x a la cuarta. Es lo mismo, porque x cuadrado por x cuarta es x sexta. Y arriba x al cuadrado por menos x, cuadrado más 12. De modo que tengo x cuadrado multiplicando a todo el numerador y x cuadrado multiplicando a todo el denominador. X cuadrado cancela con x cuadrado. Y nos queda finalmente f' de x igual menos x cuadrado más 12 partido x cuarta. Que podemos poner, si queremos, 12 menos x cuadrado partido de x cuarta. Para calcular ahora los posibles valores que pueden ser máximos, mínimos o puntos de inflexión, tenemos que hacer que la derivada sea 0. Si hacemos la derivada igual a 0, este x cuarta multiplicaría 0 y quedaría 12 menos x cuadrado igual a 0. Y queda una ecuación en x. Si pasamos el 12 a la derecha, nos quedará menos x cuadrado es igual a menos 12. Este menos cancela este. Y tomando raíces cuadradas, raíz de x cuadrado es igual a raíz de 12. Por tanto, x será igual a más menos la raíz de 12, que es 3,46. Hay dos soluciones que hacen que la derivada de la función sea 0. X igual a más 3,46 y x igual a menos 3,46. Escribimos ahora la recta real. Y ponemos en ella todos los puntos que no están en el dominio, en este caso el 0, y todos los puntos que hacen que la derivada sea 0. En este caso era menos 3,46 y más 3,46. De nuevo, queda dividida la recta real en 4 intervalos, de menos infinito a menos 3,46, de menos 3,46 a 0, de 0 a 3,46 y del 3,46 al infinito. Hacemos igual que antes, pero con la derivada. Ahora miramos el signo de la derivada en cada una de los intervalos. Por ejemplo, para el primer intervalo, tomamos un número a la izquierda del menos 3,46. Por ejemplo, el menos 4. Calculamos, por tanto, f' de menos 4, que será igual a 12 menos 4 al cuadrado, dividido de menos 4 a la cuarta. Solo me interesa el signo. Abajo tengo una potencia par. Es decir, cualquier número elevado a 4 es una potencia par. Haya lo que haya, en el denominador siempre va a ser positivo, porque será un número elevado a la cuarta. Siempre será positivo. Por tanto, el denominador siempre es positivo. Arriba tendré 12 menos 4 al cuadrado. Menos 4 al cuadrado será más 16, por tanto, 12 menos 16 será negativo. Por tanto, a la izquierda del menos 3,46, la f' es negativa. Negativa aquí también. Ahora, entre el menos 3,46 y el 0, por ejemplo, tomamos el menos 1. F' de menos 1 será igual a 12 menos 1 al cuadrado, dividido de menos 1 a la cuarta. El denominador, positivo siempre. 12 menos 1 al cuadrado es más 1, 12 menos 1, positivo. Positivo entre positivo, positivo. Es decir, entre menos 3,46 y 0, la derivada es positiva. Ahora a la derecha del 0 y a la izquierda del 3,46. Por ejemplo, el 1, f' de 1 será igual a 12 menos 1 al cuadrado partido de 1 a la cuarta. El denominador, positivo. Y el numerador sería 12 menos 1, que es positivo. Por tanto, la derivada a la derecha del 0 y a la izquierda del 3,46 es positiva. Positiva. Finalmente, calculamos f' a la derecha del 3,46, por ejemplo, en 4. Tendríamos 12 menos 4 al cuadrado partido de 4 a la cuarta. Abajo un número positivo y arriba
Sería 12 menos 16. Quedaría, por tanto, un número negativo. A la derecha de 3,46, la derivada de la función es negativa. Ahora, como estamos tratando con la derivada, si la función derivada es negativa en un intervalo, significa que en ese intervalo la función es decreciente. Y si la función derivada es positiva en un intervalo, significa que en ese intervalo la función es creciente. Por tanto, a la izquierda del 3,46, la función es decreciente. A la derecha del 3,46 es creciente. A la derecha del 0 es creciente. Y a la derecha del 3,46 es decreciente. Si nos fijamos, tenemos dos puntos en los que cambia de decreciente a creciente y aquí decreciente a decreciente. Si a la izquierda del menos 3,46 es decreciente y a la derecha creciente, significa que en el menos 3,46 hay un mínimo. En el más 3,46, en cambio, si a la izquierda es creciente y a la derecha decreciente, significa que en el más 3,46 hay un máximo. Por tanto, tendremos aquí un mínimo y aquí un máximo. Por tanto, ya podemos intuir cómo va a ser la función. La función empieza muy próxima a 0 cuando es menos infinito y va decreciendo hasta alcanzar un mínimo, luego crece, pasa por el menos 2 y a medida que se acerca al 0, la función se hace más y más grande. Al acercarse a 0 por la derecha, la función va creciendo, creciendo, creciendo desde menos infinito, crece, 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 pasa por el 2, crece hasta un máximo en el 3,46 y decrece hasta acercarse asintóticamente a 0, cuando x tiende a infinito. Por tanto, la función final quedará más o menos así. Esa será, por tanto, la representación gráfica de nuestra función. Muchas gracias y un saludo.